Hola amigos de Cine Escondite, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Fernández y hoy les quiero hablar sobre un clásico histórico del cine, una de las películas más recordadas de la filmografía de Alfred Hitchcock, que acaba de cumplir 60 años de su estreno. Hoy vamos con algunas cosas que quizás no sabías de Psicosis. La película se basa en la novela del mismo título que el escritor Robert Bloch había publicado el año anterior, en 1959. El libro, a su vez, está ligeramente inspirado en el caso de Ed Gein, el llamado carnicero de Plainfield, un asesino cuyo caso tuvo fuerte impacto en el imaginario popular norteamericano por todos los detalles macabros que tenía. Tanto es así que no solo es la fuente de inspiración de Norman Bates, sino también que otros asesinos del cine como Leatherface de La Masacre de Texas o Buffalo Bill del Silencio de los Inocentes tienen elementos de él. El autor de la novela vivía relativamente cerca del pueblo chico donde se produjeron estos crímenes, a unos 60 kilómetros, lo que le dio una ventaja porque la noticia no era difundida con lujo de detalles en la prensa de todo el país. Todos los aspectos escabrosos de este caso empezaron a formar una idea en la cabeza de Robert Bloch, la de un tipo en el que nadie piensa dos veces, en un pueblito en el que no pasa nada y que de repente se revela como un asesino en serie. Pero ¿cómo llegó a manos de Hitchcock? Hay que considerar que para el momento en el que él filma Psicosis, ya hacía casi 4 décadas que trabajaba como director y tenía más de 45 películas en su haber. Ni hablar de que llevaba algunas temporadas con su exitosísima serie Alfred Hitchcock Presenta, así que estaba permanentemente a la búsqueda de cosas nuevas y diferentes. La que encontró el tesoro fue Peggy Robertson, una supervisora de guiones que también era su asistente personal y una de las pocas personas en cuyo criterio el cineasta confiaba. Ella leyó una crítica muy positiva que se publicó en el New York Times, consiguió una copia y se la dio al director, que se la devoró en un fin de semana. Tenía todo lo que podía querer, personajes con los que uno se podía identificar, asesinatos, fetiches, un final totalmente sorpresivo y un par de cosas más que la atraían mucho. El hecho de que empezara de una forma y a mitad de camino se transformara en otra cosa, y por supuesto, la escena de la ducha. Así que por una módica suma inferior a los $10.000, se hizo con los derechos de la obra y supuestamente le pidió a Peggy que compre todas las copias disponibles del libro, para que no se spoileara el final. Y al escritor que publicó la crítica le mandó una caja de champán, después de estrenada la película. Por supuesto que nada es tan fácil como tener el material y llevarlo a la pantalla, e incluso un director de la talla de Alfred Hitchcock tuvo problemas con el estudio. En este punto de su carrera, el director estaba trabajando con Paramount, y bajo ese contrato hizo algunas de sus películas más célebres, como La Ventana Indiscreta, Para atrapar al ladrón, su remake del Hombre que sabía demasiado y Vértigo, a la que no le había ido bien con el público. Hubo otros 2 proyectos grandes que quiso hacer con el estudio, las adaptaciones de La pluma del flamenco y Sin fianza para el juez, que por distintas razones se derrumbaron, y entonces sentía que les debía Psicosis. Pero en Paramount no la querían. Desde el vamos, cuando se publicó el libro, el agente del autor le mandó una copia al estudio buscando algún acuerdo para hacer una película y se lo rechazaron. Le contestaron que si bien era original, que estaba bien construido el relato y que sobre el final daba bastante miedo, era demasiado repulsiva para el cine. Imposible de hacer, le dijeron. Nada cambió cuando llegó Hitchcock con el guión listo. A los ejecutivos no les gustaba el título, no les gustaba la historia, pensaban que era de mal gusto y le dijeron que no le iban a dar el presupuesto para hacerla. Pero este contratiempo le jugó a favor al director. En ese entonces estaba al aire su antología Alfred Hitchcock Presenta, con lo que estaba bien familiarizado con los modos en que se trabajaba en pantalla chica y decidió planear su rodaje como el de una gran producción, pero filmada de la forma más rápida y económica que fuera posible, con su equipo de televisión. Por razones presupuestarias, también decidió filmar en blanco y negro, más allá que desde La Soga, una década antes, estaba filmando a color, y también resolvió hacerla prácticamente en su totalidad dentro del estudio, es decir, con sets construidos para la ocasión. Pero no había que subestimar las pocas ganas que tenían en Paramount de hacer esta película, porque se negaron una vez más y hasta le dijeron que todos los lotes para filmar estaban ocupados, cuando no era así. Y así es que se da uno de esos acuerdos que pasan a la historia, todo gracias a la visión del cineasta, porque les hizo una nueva propuesta que no le iban a poder rechazar. Él iba a financiarla a través de su productora de televisión, la iban a filmar en los estudios de Universal y Hitchcock rechazaba su tarifa habitual de $250.000 para quedarse con el 60% de los derechos de la película. Paramount lo único que tenía que hacer era distribuirla. Y ahí sí que se convencieron y le dieron el ok. Al director la apuesta le salió bárbaro. Psicosis fue el mayor éxito de su carrera
y en vez de embolsarse los $250.000 de siempre, el maestro del suspenso se llevó $15 millones, que ajustados por inflación son $120 millones en la actualidad. Psicosis es una de las películas más recordadas de su filmografía, pero si se la pone en el contexto del resto de la obra, es una bien diferente a lo que él hacía, pasándose del suspenso y metiéndose directamente en el terror. Muchos en el momento se preguntaron por qué la hizo, y las razones son muchas que se complementan. Como les dije, el material fuente es uno que lo atrajo, pero también le interesaba hacer una película de bajo presupuesto como las que en ese tiempo hacían directores como Roger Corman o William Castle, que con menos de $1 millón tenían una muy buena recaudación. También quería alejarse un poco de las grandes estrellas y sus demandas, con las que se podía terminar comprometiendo una visión. También les decía que con más de 40 pelis encima, estaba en esa búsqueda constante de material nuevo como para no repetirse, pero también para adelantarse a otros directores que le estaban copando la parada. De hecho, se dice que en 1955 Clouzot se le adelantó por unas horas a comprar los derechos de una novela criminal francesa de una exitosa dupla de escritores. Clouzot convirtió ese libro en la excelente Las Diabólicas, y Hitchcock entonces se compró los derechos de otra novela de los mismos autores, a partir de la cual hizo Vértigo, por muchos considerada su obra maestra. Evidentemente le quedó clavada esa espina hasta que llegó Psicosis, que tiene muchos puntos en común con Las Diabólicas, como el hecho de estar filmada en blanco y negro, un crimen en el baño, la forma de deshacerse del cuerpo y la vuelta de tuerca final. Y también le dio alguna que otra idea sobre la campaña publicitaria que tenía que implementar, pero eso lo vemos enseguida. Ahora vamos con la música y el por qué Hitchcock prácticamente le duplicó el salario a su compositor. Como vimos, Psicosis tuvo a un equipo con mucha gente de la televisión, incluso filmando con varias cámaras para más eficiencia y velocidad. Pero no lo eran todos, y había algunos que venían del cine. El compositor Bernard Herrmann ya había trabajado con el director en películas como Vértigo, Intriga Internacional y El hombre que sabía demasiado, y su aporte fue fundamental en esta película. El director le dio indicaciones muy precisas de cuándo iba a necesitar la música, y por ejemplo, en la famosa escena de la ducha, quería que lo único que se escuchara fueran los gritos de la víctima, el agua al caer y el cuchillo. Pero cuando se hicieron las primeras proyecciones de prueba, hay quienes dicen que Hitchcock estaba tan decepcionado con el resultado que incluso pensaba en editarlo como para convertirlo en un episodio de su antología de televisión. Ahí es que Bernard Herrmann le propone ver cómo quedaba con algo en lo que había estado trabajando, lo que resultaría en nada menos que una de las composiciones musicales más reconocidas de la historia del cine. El director quería algo diferente y el compositor le respondió así, con un movimiento para una orquesta solo de cuerdas, sin percusión ni vientos, como si cada nota fuera una puñalada. Es imposible pensar en Psicosis sin esos gritos de violines, y según el guionista Joseph Stefano, el director lo tenía bien en claro, al punto de reconocer que un tercio del efecto de la película se debía a la música. Y no por nada, el nombre de Bernard Herrmann es el anteúltimo que aparece en los créditos, justo antes que el del director. De más está decir que no se ganó el Oscar, ni siquiera estuvo nominado. Además de la increíble música, la escena de la ducha es una que tiene muchas particularidades como para analizar. Son unos 3 minutos que realmente cambiaron al cine. Hay un antes y un después, y por eso es una de las escenas más recordadas de la historia. En ese breve lapso hay 78 planos y 52 cortes. El director quería que se le editara así, con cortes rápidos como para dar la impresión de un crimen brutal sobre un cuerpo desnudo, pero sin perder la clase, cosa de no tener problemas con los sensores, que igual presentaron resistencia. No nos olvidemos que esto es 1960. Tanto es así que la escena de la ducha empieza con un plano de un inodoro, que se dice que es el primero de la historia del cine norteamericano. No fue casualidad. El guionista quería mostrarlo y Hitchcock aceptó la propuesta, siempre y cuando fuera algo integrado a la trama. Por eso hace que Marion haga cuentas en un papel y después que lo descarte tirando la cadena. La escena se filmó durante un total de 7 días y para eso se diseñó un baño con 4 paredes desmontables, cosa de poder ir acomodando el espacio a las necesidades de la cámara. Para lograr el sonido del cuchillo entrando en el cuerpo, el sonidista consiguió melones de todo tipo y los apuñaló para ver con cuál quedaba mejor. Al escucharlos, Hitchcock se definió por el melón verde. Y no es la única comida que intervino en esa escena, porque para lograr la densidad que quería para la sangre, usaron jarabe de chocolate. La escena en cuestión terminó por afectar a la actriz Janet Leigh, que después de verse en pantalla dijo que le hizo entender lo vulnerable que estaba una mujer en la ducha. Años más tarde,
declaró que desde entonces solo se daba baños de inmersión. Una de las claves del éxito de Psicosis tiene que ver con la forma en que el director eligió promocionarla. La clave de todo fue el secreto. Ya les dije que compró todas las copias del libro que pudo, como para que no se conociera el final, pero también el primer día de rodaje le hizo jurar al elenco y al equipo que no iban a decir nada. Tampoco les mostró el final hasta que fue la hora de filmarlo. No difundió sinopsis para el público o la prensa. Los actores no hablaron con el periodismo. Tampoco hubo funciones privadas para los críticos. Quizá por eso a muchos en un primer momento no les gustó. Y eso lo complementó con una campaña de marketing totalmente calculada. Ni bien se terminó de filmar la película, en un par de días rodaron lo que iba a ser el tráiler, uno de más de 6 minutos y que no mostraba ninguna escena, sino que lo tenía Hitchcock recorriendo el motel y la casa de los Bates, contando algunas cosas del argumento. Una curiosidad es que quien aparece en la ducha es Vera Miles, que hace de la hermana de Marion Crane, porque Janet Leigh ya había terminado de trabajar y no estaba en el set. Se la estrenó un 16 de junio de 1960 en unas pocas salas y con el pasar de los días fue ganando pantallas. Hitchcock supo cómo tentar a la audiencia y generarle una necesidad por verla. El final de Las Diabólicas le pedía al público que no revelara nada de lo que habían visto, como para no arruinarle la sorpresa a otros. Y eso es algo que el maestro del suspenso decidió aplicar. Era un tiempo en el que se acostumbraba a entrar a la sala en cualquier momento y quedarse a la próxima función para ver lo que te habías perdido. Eso iba a perjudicar el visionado de Psicosis, así que para maximizar el efecto decidió instaurar una política para los dueños de los cines, que nadie podía entrar a ver la película si no era desde el principio. Eso se reforzó desde los diarios, había anuncios por parlante en los cines, carteles de advertencia con la imagen del director señalándose el reloj, todo para provocar a los espectadores, que sin duda mordieron el anzuelo. Y para ir cerrando, vamos con algunas particularidades de los personajes. Uno de los mayores secretos de Psicosis tuvo que ver, por supuesto, con el de la señora Bates. Hitchcock jugó un poco con la prensa al adelantarles que había 2 actrices en la mira para interpretarla y, cuando ya estaba en marcha la filmación, puso en el set una silla de producción que en la parte de atrás decía señora Bates, lo que le confirmaba a los periodistas que evidentemente había alguien que ya se había quedado con el personaje. Para el momento del rodaje en sí, hubo 3 actrices que pusieron el cuerpo para las distintas acciones en las que se ve la silueta o el cuerpo de la señora Bates. Del mismo modo, la voz de madre se obtuvo a partir de otras 3 diferentes, un actor y 2 actrices, y después se las mezcló. El personaje de Norman Bates, que se describe en el libro original, es muy diferente del que se ve en la película. El autor pensó un personaje de unos 40 años, con sobrepeso, con algo de calvicie, anteojos y un problema con el alcohol. Ese no era un personaje que le interesara al guionista de la película, porque sentía que era alguien con el que la audiencia no se iba a poder identificar. Pero cuando Hitchcock le dijo que pensaba en Anthony Perkins para el papel, todo cambió. En un primer momento, el personaje de Janet Leigh se iba a llamar Mary Crane, igual que en el libro, pero como había 2 Mary Crane reales en Phoenix, Arizona, se resolvió cambiarlo por Marion. Un buen detalle que le da Hitchcock tiene que ver con la ropa. Cuando empieza la película, tiene un corpiño y cartera blanca, como para simbolizar la pureza, algo que se pierde una vez que roba la plata y su corpiño y cartera ahora son de color negro. El director hizo cameos en la mayoría de sus películas y ya era una marca registrada en su cine. Sabía que el público lo iba a estar buscando, así que para evitar distracciones se puso en la primera escena que pudo. También había una cuestión sentimental, porque esa es la escena en la que aparece su hija Patricia. Para cerrar, no hay que olvidarse que Psicosis dio pie a varias películas más que se desprendieron de ella, entre remakes, secuelas, precuelas, serie de televisión, así que para todos los que se indignan con cada nueva secuela o desprendimiento o reboot que se anuncia, sepan que es algo que se hace desde siempre. Hay 3 secuelas directas, una de las cuales también es una precuela. También hubo un primer intento de hacer Bates Motel a finales de los 80 como una serie que no progresó y entonces su episodio piloto se estrenó como una película para televisión. Años después se volvió a la carga con la precuela Bates Motel, que esta vez se extendió por 5 temporadas. E incluso está la remake que en 1998 hizo Gus Van Sant, un experimento totalmente fallido que recrea prácticamente plano a plano la original, pero en color. ¿Sirve solo como curiosidad o como para ver al importante elenco que se consiguió? Con Vince Vaughn, Julianne Moore o Viggo Mortensen, entre otros tantos. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó lo que vieron, ya saben, nos pueden dejar su comentario, su like, suscríbanse al canal que nos ayudan un montón, activen la campanita para las notificaciones y si quieren ver más contenido como este, no se olviden de visitarnos en nuestro sitio web sinescondite.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Miguel Fernández y nos encontramos en un próximo video. Chao.